Bienvenidos a un nuevo episodio de FC Autos. Familia, hoy vamos a trabajar nuevamente adentro del carro y como lo dice el tema del episodio, vamos a trabajar en la restauración del volante, maniobro, manejadera, como ustedes le quieran decir. Y lo que vamos a hacer en nuestro caso es trabajar en lo que es la restauración en base a piel. Sin embargo, te vamos a explicar cómo le puedes hacer para restaurar tu volante si es de plástico o es de vinil y no es de piel. Pero antes de comenzar, familia, tenemos un nuevo sponsor. La verdad que estamos encantados porque es muy buen producto lo que nos mandaron. Entonces nos vamos a bajar, les voy a explicar de los productos y nos vamos a volver a meter aquí al carro. A meter adentro. No. Les vamos a platicar de lo que es SimpliSafe. SimpliSafe es un sistema de seguridad para el hogar de alta tecnología que está libre de contratos y no tiene ningún costo oculto. Después de que ellos actualizaron su sistema, este corre 5 veces más rápido, tiene más largo alcance y además los productos o los dispositivos son mucho más pequeños. Es un sistema de seguridad altamente efectivo y se va a cerciorar el sistema de que tu casa esté 100% protegida. Pero además de poderse conectar al internet y tener conexión eléctrica, si se va la luz o si se va el internet, de todos modos el sistema puede funcionar en caso dado de que exista alguna emergencia. Tu casa estará monitoreada las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y si algo sucede, ellos pueden llamar a la policía por ti. Las características de sus dispositivos están muy bien planeadas. Tienen dispositivos para las puertas y ventanas, pero así también tienen dispositivos, por ejemplo, de lo que son detectores de movimiento, que son detectores inteligentes que reconocen si tienes mascotas. Es un sistema realmente muy fácil e intuitivo de utilizar. Y los costos o los precios que ellos tienen realmente son muy justos, honestos y son muy competitivos. Para tener así una ¿cómo se puede decir? Referencia. Para tener una referencia, gracias. Más o menos te viene saliendo en menos de 50 centavos de dólar. Ahora, nosotros escogimos el sistema. No hemos tenido un detalle de seguridad que digas tú algo fuerte, pero sí hemos tenido algunos detalles de seguridad. Y a nosotros, la verdad, como familia sí nos conviene tener un sistema de seguridad adecuado, más si vamos a estarnos moviendo, vamos a estar viajando, tenemos mascotas, tenemos hijos. Algo que les puede ayudar también es que dentro del instructivo del librito también vienen preguntas las cuales puedan tener ustedes y ahí los pueden resolver. Ahora, el sistema de configuración es muy fácil. Welcome to SimpliSafe. Presiono este botón. Entry sensor detected. Y ahí ya lo Now choose detectó. a name. Ahora puedo escoger el nombre. Le puedo poner aquí, por ejemplo, que diga que este va a estar en la puerta principal. Le voy a poner que sí. Entry sensor named. Y ya está leído, ya está notificado y ya sabe que este es el sensor de entrada. Y así de fácil es tener un sistema de seguridad de muy alta tecnología y que nosotros podamos instalar y conectar. De hecho, ustedes pueden entrar a la página de ellos, que viene siendo simplisafe.com/FC Autos. Y pueden entrar ahí para requerir más información. Y ahora sí, vamos a guardar todo esto en la casa para continuar. Guardarlo. Vamos a instalarlo. Y vamos a continuar con nuestro video. Ok, ahora sí, lo que vamos a hacer primero lo que vamos a hacer es cambiar la toma para aquí, para el lado del volante. Y lo que vamos a hacer primero es, sí, ya, cómodo, a gusto, con refri. Sí. Lo que vamos a hacer primero es limpiar lo que es el volante. Y como les explico, ahorita también vamos a ver el procedimiento de cómo lo hicieras tú para pintar o restaurar el volante, si es de plástico o es de vinil en vez de piel. Lo que vamos a hacer ahora es tomar una brocha, le vamos a poner lo que es champú de auto neutro con un poco de agua. Lo puedes hacer también con la microfibra si no tienes una brocha. Y el siguiente paso que vamos a hacer, ya sé que va a sonar medio extraño, pero esto es piel, entonces lo que vamos a hacer es trabajar con la piel
podemos agarrar una lija de 1000 y si hay algún borde o hay algún raspón, lo que vamos a hacer es lijar muy despacito. No estoy metiéndole mucha presión, lo estoy haciendo despacio y estoy tratando de dejar uniforme el volante. Ya que terminamos, vamos a agarrar el champú para auto y vamos a limpiar cualquier polvo o exceso que le haya quedado. En el caso de lo que es el volante en vinil o si es el volante de plástico, lo que tú harías fuera el mismo procedimiento que hicimos ahorita, fuera limpiar, fuera pasar despacio una lija de 1000 o de 1500, y ya que hayas pasado la lija de 1000 o de 1500, lo que harías es cubrir todo esto con cinta, tapar toda esta área, aplicarías lo que es un promotor de adherencia en lo que es el volante y utilizarías pintura para vinil y telas, específicamente ese tipo de pintura, y pintarías o rociarías la pintura en el volante. Nosotros, esto es piel, no le voy a poner pintura para vinil y telas, lo voy a teñir como se le debe de hacer a la piel, pero el procedimiento para vinil o plástico sería ese, ¿no? Para lo que es el proceso de teñido, vamos a hacerlo de dos procesos de teñido, y para que no quede pegajoso vamos a utilizar una secadora de cabello y que la tinta quede bien adherida a la piel. Para hacer eso yo conseguí este tinte en una tienda, un supermercado, y lo que hice fue abrir un poquito la tapa sin abrirlo demasiado, y voy a tomar una esponja y lo que voy a hacer, con cuidado obviamente, sin rayarlo, sin pasarlo, simplemente lo vamos a estar aplicando de esta manera. Y ahí, por ejemplo, podemos aplicarle calor. Voy a hacer ruido. Y eso nos va a ayudar a dejar el tinte pegado y que no se nos pegue a nosotros en el dedo. Ya que terminamos la segunda mano, lo que voy a hacer ahora es aplicar una última capa con este producto. ¿Dónde está? Esta es una crema de calzado. Esto lo voy a aplicar al final, y también voy a aplicar calor para que no quede pegajoso el volante. Y esto lo que hicimos ahorita fue teñir la piel para que todo por dentro quede bien penetrado, como tengo en las manos. Pero esto lo que va a hacer es darle el color uniforme a todo. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar la esponjita que ya viene aquí y vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento. Esto asimismo, este procedimiento le va a dar nuevamente la textura a la piel que tenía originalmente, ¿no? La forma por así decirlo, lo que era la piel. Es de mucha paciencia esto. Lleva su tiempo. Pero es fácil y queda mucho más bonita que como estaba. Así es que vale la pena. Sí, sí, me gusta cómo está quedando. Todavía falta que se termine de secar, ¿no? Ups. Ay. Pité. Ahí salió el vecino, pero no. Perfecto, ahora sí, ya que quedó completamente bien, no se pega, no está pegajoso, no hay ningún problema. Ahora sí, lo que vamos a hacer es, vamos a pulirlo. La forma de pulirlo, puedes agarrar un pedazo de tela como esta, y lo que podemos hacer es irle dando de tal manera que le restaures ahora sí el brillo. Si tú lo quieres... ¿De dónde sacaste eso? Del cajón. Si tú quieres que quede mate el volante, evítate este paso, ¿no? Muy bien, te está quedando. Gracias. Ahorita te voy a dar mis zapatos, mis bolsas, los zapatos de los niños. ¿Ya?
¿Estás filmando? Sí. ¿Segura? Ahora sí lo que falta, ya que... Sí, pero no. Ahora sí, lo que falta ya para finalizar es aplicar un protector y restaurador de piel, solamente para dejar ya con una especie de humectación, se le podrá decir, a lo que es la piel. En este caso lo que voy a hacer es agarrar el producto, ponerlo en nuestro trapito y lo vamos a pasar con mucho cuidado. Huele bien esto. Y ya que hicimos esto, ya lo dejamos secar un ratito lo que es el restaurador, y vamos a terminar por darle una pequeña pulida más, y sería el último paso. Perfecto, quedó muy bien. Vamos a ver el antes y el después. Échame la cámara para acá. Pues ahí lo tienen, es un procedimiento que la verdad sí hace ver una gran diferencia al momento de hacerlo bien. Lo único que necesitan es buenos productos, buenas herramientas de trabajo, y en este caso con nosotros un buen patrocinador como lo fue SimpliSafe. SimpliSafe, muchísimas gracias por este apoyo, está muy padre lo que nos mandaron. Muchísimas gracias a todos ustedes nuevamente, porque sin ustedes esto no podría suceder. Entre más nos ven, entre más nos apoyan, más videos podemos subir, más sponsors podemos tener. Muchísimas gracias, familia, en serio, por todo el apoyo que nos han dado. Y recuerden, si les gustó este episodio, Suscríbanse. si ya se suscribieron, por favor denle Like. Si ya le dieron like, denle click a la Campanita. para que les lleguen notificaciones de los nuevos videos que vamos a estar subiendo, que esperamos seguir subiendo videos más seguido. Y nos vemos A la próxima.